es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Soccer Punch Random. En esta ocasión vamos a hablar del fútbol de un país sudamericano, uno de los más pasionales que hay en esta parte del continente, que es muy, muy pasional. Y para no darles spoilers, porque seguramente lo harán Beto o Hugo, primero los saludo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Listos para hablar? Bueno, espero que todos estén pasándola bien en sus casas. Quédense en casa, por favor. Y vamos a hablar sobre un país que a mí nunca me deja de sorprender. Un país que, como pista, sin dar mayor spoiler, tiene 3 millones de habitantes y aún así se las ha ingeniado por ser campeón del mundo en 2 ocasiones, aunque ellos dicen que han sido 4 veces campeones del mundo. Así es, aparte, pues, un país con mucha tradición futbolera. En su capital creo que tienen como 20 estadios de fútbol. Así es. Y bueno, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, también en casita, como deberían de estar todos. Y sí, vamos a hablar de un país sudamericano, un país chiquito, un país con muy poquitos habitantes, un país que en estos momentos, sin hacer spoiler, pero dándole las pistas, es legal la marihuana, es legal el aborto, es legal casarse, los gays pueden casarse, entonces ya saben de qué estamos hablando. Un país muy progre, para empezar. ¿Estás hablando de Canadá? Ah, no, perdón. Por la pista, por los habitantes, no. No y es porque dije sudamericano. Y porque dijo sudamericano, exactamente, no. Y chiquito, y Canadá es el país con mayor extensión territorial, así que pues no. No. Y si hablamos de un país sudamericano chiquito, no es Ecuador, No. No es Bolivia. no es Bolivia, no es Paraguay. Tienen mar para empezar, o sea, desde ahí descartamos a Bolivia y a Paraguay. Y además tiene un lugar. Es Uruguay, ya. Rápido, ya saben todos. Es la garra charrúa. La garra charrúa, boludo. Y bueno, ¿sabes qué? Una vez me contó un amigo argentino que tenía que una manera de que los uruguayos cuando van a por allá, siempre el troleo siempre es, o sea, se llevan muy bien argentinos y uruguayos en general, hoy en día. Pero una manera muy característica de hacer enojar a los uruguayos es decirles que son argentinos que reniegan de su condición. Y hasta tiene sentido porque tienen el mismo acento, casi les gusta el mate. Les gusta el mate, o sea, son países muy, muy parecidos. La bandera es prácticamente igual. Sí, y bueno, los divide el Río de la Plata, pero sí es un país que a mí la verdad no me deja de sorprender como un país que tiene 3 millones de habitantes ha logrado tanto en el mundo del fútbol. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Así es. Y pues empecemos con los datos duros. Que la Asociación Uruguaya de Fútbol, tuvo su primer partido el 15 de mayo de 1901 en Montevideo, precisamente contra la selección de Argentina. Sí, pues ese sería su clásico rival. ¿Y Así es. ¿Cuánto quedó el partido? El llamado clásico del Río de la Plata. Sí, que hoy en día, o sea, cualquiera que ha visto partidos argentino y Uruguay, yo, ¿sabes qué? Lo que menos quiero hacer en esos partidos, árbitro. Yo no quisiera ser espinillera. No.
Por supuesto que no. Pero imagínate ser árbitro en un partido de esos. Ha de ser la cosa más horrenda del mundo. O sea, porque son dos equipos que juegan muy parecido. Imagínate un partido de Copa del Mundo, semifinales, arbitrado por Ramos Palazuelos o el cantante Fernando Guerrero. Uy, eso acabaría horrible. Mira, si de por sí los árbitros más... Adonai Escobedo. O sea, los mejores árbitros de Sudamérica, yo siempre los veo que les queda bastante grande esta clase de partidos. Ya no digo los de la Liga MX. Uy, Dios mío, eso acabaría muy mal. Y luego usar el VAR como lo usan aquí en México en un partido de esos, Dios mío. O sea, no, el árbitro no saldría vivo para empezar. O sea, para empezar no saldría vivo. Así es. Pero bueno, ¿qué más tenemos de la Uruguay? Sí. Podemos decir que si estamos hablando de la antigüedad, encontraremos que fue el primer campeón de la Copa América, antes llamado Campeonato Sudamericano. Sí, en la edición de 1916, que fue en Argentina. Y el primer partido que tuvieron, el partido inaugural de esa Copa Sudamericana, de ese Campeonato Sudamericano, fue un 4-0 contra Chile. Ese partido un contexto es que Uruguay es de los primeros países de este lado del continente que empezó a usar jugadores negros. Eso antes, en aquel entonces, era un tabú, porque hay que recordar que el fútbol era como que un deporte de élite, de la élite, o sea, de ricos, de gente adinerada, y meter jugadores negros estaba muy mal visto, para empezar. Entonces, pero Uruguay dijo, a mí me vale, porque desde aquí podemos concluir que los uruguayos desde entonces eran progre. O sea, empezaron a meterles a estos jugadores de raza negra. En ese partido alinearon dos: Isabelino Gradín y Juan Delgado. Gradín le clavó 2 goles a Chile y Chile metió protesta porque metieron a 2 jugadores africanos y eso era trampa. Válgame Dios. Y encima, o sea, en aquel entonces había selecciones que hasta tenían prohibido meter jugadores negros. Brasil, por ejemplo, la década siguiente, el presidente Pessoa, me parece que se apellida, Pessoa, se apellidaba porque ya se murió, dijo que ha hecho un mandato de blancura donde estaba prohibido mandar jugadores negros a la selección de Brasil para dignificar al país. Poner jugadores negros para ellos era poner en desgracia al país. Pero Uruguay dijo, a mí eso no me importa, yo voy a poner jugadores negros. Y Gradín fue una pieza clave de Uruguay en los primeros años. Sí, de hecho fue dato de vital importancia, fue campeón de goleo y aparte fue ídolo en Peñarol. Sí, 200. Sí, jugó de ahí de 1915 a 1921 y obviamente pues ganó. Hablar de que estuviste en Peñarol y no ganaste nada es como que es en serio. Pero sí. Luego pasaremos a ese tema de los clubes, ese tema de Peñarol. Sí. Porque fue el primer campeón de la Copa, hoy Copa América, y no conforme con eso dijo, vamos a ser bicampeones. Y salió campeón. Y aparte, salió bicampeón ahora sí que en su casa y con su gente, porque se disputó la Copa América de Uruguay en Uruguay. Y obviamente la ganó Uruguay con sus jugadores negros también. Sí, y aquí Uruguay podemos decir que fue la primera dinastía a nivel selección. Podemos decir que fue la primera dinastía a nivel selecciones nacionales. Porque la década de los años 20, ahorita estamos poniendo en contexto que estas 2 Copa Américas se jugó en tiempo de guerra mundial. Sí. De guerra mundial. Entonces el fútbol en Europa en este momento no existía, o sea, estaba parado. Y en Sudamérica, pues era el único lugar que prácticamente se jugaba competiciones. Digo, la Copa América es la primera competición de selecciones que existió. Vamos a empezar por ahí. Y en los años 20, ya Uruguay, obviamente aprovechando toda esa inercia, se convierte en la mejor selección del mundo. Sí, porque hay que recordar que
no había mundial, No. por lo tanto, lo único que había eran los Juegos Olímpicos. Y ganaron los de 1924 en París. En París. Y hay que recordar también que en aquel entonces los Juegos Olímpicos sí los podías disputar como selección mayor. O sea, no había este límite de edad de sub-23 que existe actualmente. Así que podías llevar tu cuadro titularazo. O sea, que en aquel entonces también Uruguay tenía ya bien establecida su liga, que creo que es uno de los grandes factores que vamos a hablar después. Ya tenía bien establecida su liga, por lo tanto sus jugadores, incluso más que en otros países como Brasil o Argentina o incluso Chile, ya tenían bien organizada su liga, ya tenían bien estructurada su manera de trabajar fuerzas juveniles. Uh-huh. Y obviamente pues por eso se llevó la medalla de oro en París. De hecho, en la final le ganaron 3-0 a Suiza. Y fíjate quién anotó los goles. Primero es Pedro Petrone, el artillero. Él, y luego también anotó José Pedro Sea. Grábense este nombre. Grábense muy bien este nombre. Estos dos jugadores, para empezar, jugaron, sin hacer spoiler, el primer mundial en 1930. Desde ahí estábamos hablando de que Uruguay ya tenía esa base de esa selección que jugó el primer mundial. El otro gol lo metió Alfredo Romano. Y ¡El loco Romano! ¡El loco Romano, boludo! Y sí, era un segundo atacante, de hecho. Ya desde entonces Uruguay manejaba ese concepto. Y Uruguay le ganó primero a Estados Unidos 3-0. A Francia, al local, le ganó 5-1. En la semifinal le ganó a Holanda 2-1 y terminó goleando a Suiza en la final por 3-0. Y aquí podemos decir que, bueno, los uruguayos consideran que este fue su primer campeonato mundial, porque en aquel entonces, como tú bien dijiste, no había mundial, esta era la máxima competición. Uh-huh. Sí, ya después obviamente vuelve a ganar la medalla olímpica, pero se la gana a ni más ni menos que su archirrival, el ya mencionado Argentina. Se la gana en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 y esta la ganan en un partido de desempate, porque acuérdense que en aquel tiempo no había los malditos penales. No había los malditos penales, sí había tiempo extra, pero si no había nada en los tiempos extra, había un partido de desempate y tuvieron que jugarlo otra vez a los 3 días, el 13 de junio de 1928, y ya le ganan 2-1 a Argentina y se vuelven, para ellos, bicampeones mundiales. Y de hecho fue un partido, si hablamos estrictamente, pues bicampeón olímpico. Y de hecho fue un partido. ¿Sí? Uh-huh. No, vas primero. No, que fue un partido súper bien. O sea, fue un partido súper peleado. O sea, fue un partido donde hubo muchísimas patadas pretends to be shocked. Y quedó. Y como fue tan cerrado, los argentinos se quedaron con la espinita clavada. Ahora sí, Guillo. Sí, que el dato curioso es que hasta Atenas 2004 fue el único país americano en ganar el oro olímpico en el fútbol. O sea, pasaron 76 años para que Argentina pudiera quedar en lo más alto del podio, y algo que ni siquiera Brasil logró. Así y es. Que hasta la fecha sigue sin lograr. No, Argentina, no, sí. Brasil ya ganó el oro olímpico en las últimas. Sí. Pero pues de local, o sea. Sí. Sí. Vamos, México ganó. Vale. Vamos, México ganó la medalla de oro en fútbol antes que Brasil. Sí. Pero bueno, de hecho, en la final volvió a anotar Petrone en el primer partido, el que anotó en la final de los Olímpicos del 24. Y en la segunda, ya en el segundo partido, anotó Roberto Figueroa y otro jugador que sería clave 2 años después, Héctor Escarone. Y bueno, la FIFA, como estaba queriendo organizar su primer mundial, en aquel entonces Jules Rimet era el presidente de la FIFA, vio Uruguay 2 veces campeón del mundo. Era natural decirles a Uruguay, ¿saben qué? Estamos organizando una Copa del Mundo para 2 años. ¿Sí? Era el centenario de la jura de la Constitución uruguaya. Así es, entonces. Sí, aparte que Uruguay también le había. Jules Rimet les dijo: pues les doy la oportunidad de organizar el mundial. Pues mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Nosotros construimos un estadio digno de una final, el famoso Centenario. El estadio Centenario de 90,000 personas.
que era el estadio más grande del mundo fuera de las Islas Británicas. O sea, tomando en cuenta que Wembley ya tenía esa capacidad en aquel entonces. Entonces los uruguayos... Y dijeron, vamos a hacerlo del otro lado del mundo, literalmente. Así es. Y Uruguay, obviamente con el Estadio Centenario, que lo tuvieron que construir en tiempo récord, o sea, porque tenían 2 años para justamente eso. Y spoiler, no estaba listo para el partido inaugural. Ahorita vamos a hablar de eso porque se jugó también se tenía que jugar, todo el campeonato mundial estaba planeado que se jugara en el Centenario. Como no estuvo listo, tuvieron que jugar varios partidos en 2 estadios más, en el Gran Parque Central y en el Estadio Pocitos. El Gran Parque Central... En el Gran Parque Central jugaban con banquitas en el medio y pasaban los perros caminando y cosas así. Sí, no, de hecho... Sí, era digno de una canchita llanera. Sí, de hecho, hoy en día es el estadio del Nacional, del Bolso. Lo mencionamos la semana pasada, de hecho. Y el Estadio Pocitos, ¿qué curiosidad tenía? Que tenía una capacidad de 1,000 aficionados. De 1,000. Y ahí se jugaron... Incluyendo a los miembros participantes, o sea, el cuerpo técnico y todos ellos. Sí. Y de hecho, en ese estadio, en el Pocitos, jugó México contra Francia, el primer partido en la historia de los mundiales. Bueno, se jugaron 2 al mismo tiempo. México contra Francia y Estados Unidos contra Bélgica. ¿Qué pasó? Que pues, México fue goleado. Hemos comentado. México fue goleado 4-1. Y aparte metió el primer autogol. Sí, no, eso fue después, en el segundo partido contra Chile. Pero en el primer partido quedaron 4-1. Laurent fue el anotador del primer gol en la historia de los mundiales. Y al mismo tiempo Estados Unidos estaba diciendo, bueno, pues si mi vecino está valiendo, yo me voy a desquitar por él. No creo que estuvieran pensándolo. Y ganaron 3-0. Te digo otro dato de vital importancia del Mundial de 1930, ya que estamos en eso. Hubo 2 entrenadores de los equipos, dos de los 3 seleccionadores que fueron árbitros en este mundial. Uno, Ulises Saucedo, que dirigía a Bolivia, él fue árbitro y de hecho arbitró un partido de México. El Argentina 6-3 cuando Argentina goló 6-3 a México. Sí, Ulises Saucedo. Ulises Saucedo, es cierto, lo acabo de ver. Era el entrenador y él fue el árbitro. Y de hecho, spoiler alert, estuvo de árbitro en la final como juez de línea. O sea, hacía todo él. Sí. Era un estuche de monerías. Sí. Sorprendentemente nunca fue parte del gabinete de Evo Morales. No me imagino. No, pobre cuate. Por edad. Y también hay que tomar en cuenta que este mundial, o sea, aparte de que no se pudo construir el centenario a tiempo, hubo selecciones que no quisieron ir a jugar a Uruguay. Solamente Inglaterra, España e Italia. Sí. Italia, que también era un equipo de respeto, obviamente Inglaterra. La Asociación Uruguaya le mandó su invitación a Inglaterra y ellos dijeron, bloody hell, we will not accept that. No, aparte... Obviamente, no, my dear. No, my dear. Y aparte, digo, Inglaterra se separó de la FIFA. Decían, bueno, nuestro campeonato de los países locales me da más competencia de lo que me voy a encontrar en un mundial. Eso creían. Y que ellos ya practicaban el mejor fútbol del mundo. Entonces no tenían por qué ir a demostrárselo a países inferiores para ellos. Humildad. Sí, porque mira, muchos les hacemos el bullying a los argentinos de que son arrogantes, pero los ingleses, híjola, dicen quítate que ahí te voy. Y también pues otros, te digo, también lo rechazó ir a España, precisamente porque la ruta no era tan fácil. Ahorita tú puedes decir, si tomo un vuelo de Madrid a Montevideo y todo bien, pero antes todos los equipos llegaron en barco. O sea, México creo que hizo 3 semanas para llegar a Montevideo en barco. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? O sea, de México, de ese viaje a México, es que... Pero ¿cómo lo hizo entonces Bolivia? caminando como los mortales. Pero bueno, el punto es, México, ¿sabes que viajó yo leí en algún libro que México viajó de Veracruz, o sea, salió de Veracruz porque el puerto de Veracruz y porque todo lo malo sale de Veracruz, salió de ahí, luego se fue a Nueva York, no sé por qué razón.
Y pues también de ahí se fueron a Montevideo. O sea, se subieron hasta el norte, hasta Nueva York, y de ahí... Trataron de darle la vuelta al mundo del otro lado y se dieron cuenta de que no iban a poder. ¿O acaso será que ese fue el primer Moletour? Yo diría que sí, Kent. Y encima, por ejemplo, las selecciones europeas que participaron... De los europeos participaron 4. Bélgica, Rumania, Yugoslavia y... Francia, exactamente. Bueno, sí, Francia porque pues es el lugar de nacimiento de Jules Rimet y obviamente pues había este tributo y Rumania y Yugoslavia querían aprovechar el mundial para demostrar el poder de Europa del Este, o sea que el que ya estaba como tentado a ser el bloque soviético, y Bélgica porque pues también pues por los LOLs dijeron, ay pues sí, no tengo nada que perder. Y de hecho, 3 países viajaron en el mismo barco: Bélgica, Yugoslavia y Francia. Y hasta dicen que hasta tuvieron que entrenar juntos y alguna cascarita dentro del barco tuvieron que hacer para llegar con ritmo. Imagínate, vas a estar 4 o 5 semanas en barco, pues tienes que ir entrenando. Sí. Y de América fueron Argentina, Chile, México, Brasil, Bolivia, Uruguay y Perú. Nadie se acordó de Venezuela, ni de Colombia, ni de Ecuador. No, y aparte nadie se acordó que existía África y Asia. No. Sí, y tomando en cuenta que sí había habido participación africana en los Juegos Olímpicos, ya había participado Egipto, pero pues imagínate partir desde el Cairo hasta Montevideo, no iban a llegar nunca. No, hubiera sido un terror. Bueno, desde Alejandría tenías que cruzar todo el Mediterráneo para empezar. Sí, pero pues imagínate de Sudáfrica. No, hombre. No, bueno, de Sudáfrica puedes llegar más rápido. Imagínate que hubieran invitado a Japón. No, hombre. No, Japón no hubiera llegado jamás. O sea, tenías que cruzar todo el Pacífico y aparte rodear Sudamérica. No, olvídalo. Sí, o sea, no. Eran tiempos muy difíciles. Era muy impráctico. Para acabar pronto. Era muy impráctico. Sí, era muy impráctico este mundial en cuanto a la logística. Era muy difícil llegar a Montevideo, pero pues de todos modos se organizó el mundial y pues obviamente lo ganó Uruguay. Sí, vamos por partes aquí. Vamos por partes. Uruguay le tocó estar en el grupo 3. Le tocó Rumania y le tocó Perú. A Perú le ganó apenas por 1 gol y a los rumanos los goleó por 4. Hay que tomar en cuenta que los equipos europeos sufrían en aquel entonces muchísimo con los americanos porque no se conocían y era un fútbol muy distinto. A veces Marcelo Bielsa estaría perdido con estos partidos porque no tenían forma de estudiar al rival, no habían videos. No. Sí, no había videos, no había internet, y aparte hay que tomar en cuenta que se jugó lo que para los uruguayos era invierno. Sí, y para lo que es los europeos era verano. Así es, de hecho el partido inaugural, el de México-Francia, se jugó en Nevada. Cuentan las crónicas de la época. Y bueno, en aquel entonces pasaba nada más el primero de grupo y pasaban directo a semifinales. Argentina le ganó 6-1 a Estados Unidos, normal. Y Uruguay también le ganó por 6-1 a Yugoslavia. Yugoslavia, que era el equipo que según esto era el más preparado para competir con los sudamericanos en aquel entonces. O sea, de hecho, algo que aparte que el fútbol yugoslavo era muy similar al practicado en Sudamérica. O sea, era justo lo que iba a decir. Los yugoslavos pues ya practicaban la patada. Y ese partido fue el que tuvo más asistencia en los mundiales y creo que por varios años. Sí, creo que hasta el Maracanazo. Sí, casi 80,000 personas. 80,000 personas por 200,000 que tuvo el Maracaná. Sí, ya el centenario estaba abierto en aquel entonces. Digo, el centenario ya estuvo listo para los últimos partidos de grupo. Y la final fue contra Argentina. O sea, otra vez Argentina, la final de la repetición de la final de 2 años atrás. Y bueno, nadie quería arbitrarla, para empezar. Nadie quería arbitrarla. Desde entonces ya tenía su fama Uruguay y Argentina de que no se querían mucho. Y en el campo, pues era un terror. No le pidieron a un árbitro americano que la arbitrara. Tuvo que ser un europeo, John Langenus. ¿Y saben cómo lo tuvieron que convencer para pitar la final? Con mate. No, le tuvieron que prometer
cierto número de guardias para él y que le tuvieran un barco, un bote listo en el muelle para poder huir de Montevideo en caso de que se pusieran las cosas feo. Ya por ahí empezamos mal. O sea, John Langenus no quería ni pitar este partido. John Langenus era para en aquel entonces era considerado el mejor árbitro del mundo. Pitó 2 mundiales más, inclusive John Langenus después de esto. Y las cosas empezaron tensas desde antes de empezar el partido. ¿Sabes por qué? Porque no se pusieron de acuerdo qué balón iban a usar. Sí, es que hay que tomar en cuenta que en aquel entonces no había el balón oficial. Pues ahora ni modo, pues te toca jugar con ese. Pero antes tú tenías que llevar tu propio balón. Ahora sí que como en la reta del llano, llevar tu propio balón. Sí, cuando vas al Fut 7 que te dicen, oye, presenta tu balón y si no, pues te tiramos un penal en contra antes de empezar. O sea, así era en aquel entonces. Y pues, Pero en ese mundial está la leyenda de por qué surgieron los hinchas. A ver. Ah, sí. Sí, bueno, tú cuenta el dato, Gigi. Bueno, como antes se desinflaban muy seguido los balones, había parte de los espectadores y los recoge balones que inflaban los balones, pero como eran parte de los aficionados del fútbol, de los que estaban ahí, pues decían que hinchaban los balones, entonces se les quedó lo de los hinchas. Hincha, boludo. Y no hay nada más sudamericano que el hincha. Que el hincha. Y pues sí, es el término más sudamericano que puede existir. Y bueno, y si lo usan en México es muy naco. Sí, de hecho hasta te dicen, oye, ¿te crees argentino o qué? Sobre todo este término es muy usado es muy usado por los barristas. O sea, los barristas a ellos mismos se consideran hinchas. Que bueno, hay que mencionar que en aquel entonces tampoco se utilizaba el traer un segundo uniforme, era muy raro. Entonces Uruguay pues jugó con su uniforme celeste, Argentina con su uniforme albiceleste. Si ven videos de esa final van a batallar un poquito a lo mejor en distinguirlos, porque si hay video, hay muy poco video, pero lo hay de esa final. Bueno, sobre el tema del balón, se determinaron que el balón argentino se usa el primer tiempo y el uruguayo en el segundo. ¿Qué sucede? Que en el primer tiempo Argentina se va al descanso con un 2-1. Dorado, Pablo Dorado fue el que anotó el primer gol en la final de Uruguay. Y le dieron la vuelta a los argentinos con gol de Peusele y de Stabile. Que Stabile luego jugaría un mundial con otro país. Más adelante. Con Italia. En aquel entonces. No, perdón. No había. No, perdón. Él no jugó, perdón. Me equivoco. Pero sí hubo jugadores que sí, de esta final de Argentina, que sí jugaron. Que sí jugaron con Italia el siguiente mundial. Pero Stabile ya vi que no. Sí, hay que tomar en cuenta aclarar que en aquel entonces no había esta normativa de la FIFA de que si tú ya habías jugado con una selección ya no podías volver a jugar con otra. O sea, tú podías nacionalizarte de otra selección y jugar con esa. Por eso es que Italia aprovechó ese momento. Y bueno, pues Uruguay gana su primer mundial, el primer mundial de la historia. Que por cierto, hay un pequeño humo por ahí de que quieren hacer una edición para el 2030, si es que llegamos. Si llegamos al 2030 para empezar, que el mundial sea Argentina, Uruguay y Paraguay. Y ¿quién metió los goles en la final? Los otros 3 goles de Uruguay los metió Pedro Sea, de quien ya les había hablado. Él metió el 2-2. Luego Santos Iriarte anotó el 3-2. Y al final Héctor El Manco Castro puso el 4-2. Nada que ver no confundir con el Banco Saldívar. No. El Divino Manco. ¿Y por qué se lo ganó el apodo del Divino Manco o el Manco? Porque él sí era manco. O sea, él no tenía mano. A los 13 años se cortó el brazo con una sierra eléctrica. Sí, y bueno, este manco sí jugaba bien. Este manco sí aportaba a su equipo, no como el que está en Pumas. Y pues con eso Uruguay ganó su primer título mundial. Pero ¿qué sucedió? Que hubo represalias por eso, porque la embajada uruguaya fue vandalizada en Buenos Aires después del partido, y de hecho
tan mal quedaron los argentinos con esto, porque de nuevo argentinos no saben perder. Pues estuvo cerca de que cortaran relaciones totalmente con Uruguay, de las relaciones diplomáticas. Así de fuerte fue el fregadazo. Sí, y por si tienen dudas de que el fútbol y la política no se llevan bien, pues no es que no se lleven bien, sino que son uña y mugre prácticamente. Sí. Y de hecho, los argentinos, algo que decían es que el ambiente estaba tan tenso cuando iban ganando el partido, que al medio tiempo estaban debatiendo entre ellos dejarse perder, con tal de salir vivos del centenario. O sea, ya el fútbol, el primer mundial, ya tenía demasiada presión, aparte del fútbol sudamericano. Desde entonces ya estaban muy fuertes estos detalles. Sí, y ya terminado este mundial, pues decidieron devolverle la cachetada a los europeos, decirle, pues no, mis cielas, no voy a sus mundiales. ¿Sí? Porque no fue ni a Italia 34 ni a Francia 38. Si hubiera ido a Italia 34, no creo que hubieran sido campeones, pero en el 38 tal vez sí. Yo creo que el Italia 34 es de Italia y quien diga lo contrario mañana va a amanecer sin cabeza. Sí, por eso lo menciono. Sí, no, o sea, ese mundial hay que mencionarlo, que Italia lo ganó al estilo de América en los 80s, o sea, con ayuditas.com. Ayuditas.com nació en 1984, por así decirlo. Sí. Y luego fueron a hacer el mundial del 50. Así es, sí, en Brasil. Así. Y vámonos con este episodio mágico, cómico, musical, que fue el mundial del 50. Pero, a ver, desde Uruguay salió con suerte desde el inicio. ¿Por qué lo digo? Porque les tocó estar en el grupo 4. En el grupo 4, les comento que ese mundial iba a ser jugado por 16 equipos. Y resulta que, pues, 2 de ese grupo dijeron, pues no, mi ciela, no me voy a ir a presentar. Uno de ellos iba a ser, de hecho, iban a compartir grupo con Francia. Francia no quiso ir, porque la FIFA no les quiso pagar los boletos viáticos. Los viáticos, sí, porque Francia dijo, ok, yo voy. Creo que eran en sustitución de Escocia, me parece. De Escocia o Turquía, que tampoco quisieron ir. Uno de ellos, India, por ejemplo, tampoco quiso ir porque no los dejaron usar zapatos. Una historia surrealista, por cierto. Porque los obligaron a usar zapatos. Así es. Y pues, Francia dijo, y Portugal también se... Exacto. Y Francia dijo, pues yo voy, pero me pagan a mí los viajes y aparte me tienen que pagar ya cómo me voy a ir moviendo de sede a sede, porque Brasil es un país enorme. Pues me van a tener que mover, o sea, porque había partidos en Recife, o sea, en el norte de Brasil, y luego tenías que moverte a lo mejor a Belo Horizonte, a Porto Alegre, o sea, querían una garantía que FIFA los iba a ayudar a moverse ya en Brasil, y FIFA les dijo, pues no, mi ciela, te las arreglas como puedas. Pues total que en el grupo nada más quedaron 2 al último, Uruguay y Bolivia. Decidieron jugar esto solamente se jugó nada más un partido. ¿Y qué sucedió? Lo que no entiendo es por qué no movieron uno de los grupos que tenía 3-4 participantes. Por ejemplo, lo pudieron haber mandado a México, a Estados Unidos, a Suiza, al grupo de Uruguay. Y no quisieron. Es que el asunto es que ese mundial pues careció de muy buena organización, y aparte que todo era muy improvisado y no podías invitar a más países quizás europeos porque pues muchos estaban en época de reconstrucción, y los países americanos pues no era como que pues déjame pensarlo, y como se tardaba un buen el telegrama, pues estaba muy cabrón. No se puso. Imagínate tú viviendo, no sé, en Venezuela y querer mandar un telegrama a Francia para decirles, oigan, ¿puedo participar en el mundial? A lo mejor ya para entonces Uruguay, la vino tinto al menos tendría un mundialcito, o sea, por ahí decirlo. Pero bueno, el punto es que Uruguay nada más jugó un partido contra Bolivia. ¿Y qué pasó? Que a Uruguay le hacen los 8 goles. 8 goles. 8-0. Por cierto, dato de vital importancia. Uruguay y Brasil tuvieron al mismo árbitro en su debut en este mundial.
George Reader. ¿Al inglés? George Reader. Inglés? George Reader, el árbitro inglés, que por cierto era miembro del Southampton. Ya dato random. Grábense este nombre porque George Reader va a ser un personaje que tenemos que mencionar después. Total que Uruguay pasa como primero, obviamente como primero de grupo. Brasil, por supuesto, que iba a pasar como primero de grupo. Y ese mundial decidieron hacer un grupo final de 4 equipos. Y el que ganara el grupo quedaba campeón del mundo. Había una diferencia. Brasil y Uruguay creo que eran los favoritos, pero el detalle era que Brasil tenía un equipo muy poderoso, hombre por hombre, y tenía un equipo suficiente como para ganar holgados sus partidos. Uruguay no. Uruguay tenía un equipo para pelearlos. Y de hecho me acuerdo que Julio Pérez, uno de los delanteros de esa selección, hicieron un documental llamado Maracaná, por ahí de 2014, y reciclan varias entrevistas de varios jugadores de esa selección uruguaya. Y el mismo Julio Pérez decía, bueno, es que nosotros no teníamos equipo para ganar holgado. O sea, nuestro chiste era pelear los partidos. Y Brasil, en cambio, goleó. O sea, le metió 7 goles a Suecia. Y Uruguay apenas empató con España. Con gol de Obdulio Varela a 18 minutos del final. Y este nombre también recuérdenlo porque de Obdulio Varela podemos hablar todo un programa, de hecho. Y Brasil le gana 6-1 a España. Y Uruguay le gana apenas a Suecia. Entonces, por un gol nada más le ganó a Suecia. Y pues el último partido era en el Maracaná. En el Maracaná. Y este partido, pues, ya Brasil se sentía campeón del mundo. Brasil se sentía campeón. Sí, porque Brasil prácticamente solo necesitaba ganar o empatar. Exactamente. Nada más por la diferencia de goles. Y aquí, desde antes de iniciar el partido, empieza la figura de Obdulio Varela, que era el capitán de la selección. El negro jefe, le decían. Y se levantó en el hotel y le mostraron ahí. Vio ahí un periódico que decía: hoy somos campeones del mundo. Aquí está el equipo campeón del mundo. Ponían la foto de Brasil. Obdulio Varela dijo: pues, ¿saben qué? A ver, me dan esos periódicos, por favor. Y compró todos los periódicos que podía. E invitó civilmente a sus compañeros a orinarse sobre esos periódicos, para empezar. Fina persona. Sí, finísimo, finísimo. Y segundo, ya cuando llegaron a Maracaná, que obviamente aquí estamos hablando de que había casi 200,000 personas en el Maracaná. Ya en el vestidor, Juan López era el técnico. Les dijo a sus jugadores: hoy tenemos que jugar defensivo, tenemos que jugar a sobrevivir. Vamos con un huevo en cada zapato y a darle para arriba. Pero Obdulio Varela tomó la palabra y dijo: de ninguna manera. Nosotros hoy tenemos que salir por todo. Si nos salimos a defender, nos va a pasar lo que le pasó a Suecia, lo que le pasó a España. No podemos salir a defendernos, tenemos que atacar con todo. Y llegó en eso un dirigente de la Federación Uruguaya y los había felicitado por su segundo lugar. Ya los mismos dirigentes decían: no tenemos posibilidad alguna. Y Obdulio dijo: sáquense de aquí, que aquí nosotros vamos a ganar el maldito partido. Ya en el vestidor. Sí, o sea, Obdulio Varela aplicó la de The Audacity of this bitch. Así es. Y ya en el vestidor, también les dice, porque el ambiente se escuchaba se escuchaba a la gente y todo. Y aquí viene la famosa frase de Obdulio Varela y por la que se le recuerda toda la historia: los de afuera son de palo. Uh-huh. Que significa que los de afuera no juegan. ¿Sí? Sí, es. Y que, por cierto, Brasil iba ganando. Así es. El primer tiempo acaba 0-0. De hecho, hasta Uruguay se estrellaron en el poste. Todos estaban esperando, ok, en cualquier momento viene la de goles, como pasó con Suecia y como pasó con España. Todos estaban esperando que llegara ese rosario de goles y no llegó. 0-0. Y anota gol Friaca al 47. 2 minutos de iniciar el segundo tiempo. Aquí cualquiera se hubiera vuelto loco, menos los uruguayos. Obdulio Varela tomó la pelota, la recogió del arco y se puso a alegar con George Reader
el árbitro, aquí vuelve el personaje de Josh Reader. Y el detalle es que Obdulio Varela sabe que no había un fuera de lugar, pero protesta fuera de lugar. Porque, aparte, viene otra vez la figura de que Obdulio Varela no hablaba inglés. Y Josh Reader mucho menos iba a hablar español. Entonces va y protesta y piden que venga un traductor. O sea, imagínense toda la euforia y de pronto que ven a Obdulio protestar con el árbitro y se quedan todos, se tardan en reanudar el partido, se tardan 2-3 minutos, se enfría todo, el ambiente y Obdulio dice: ahora a ganarle a estos japoneses, que él decía siempre, para referirse a extranjeros, les decía japoneses. Y segunda, y luego hay una jugada donde Alcides Gilla, que era la estrella de Uruguay, todo el partido lo estuvo marcando Bigode, un defensa brasileño. Y Josh Reader no estaba acostumbrado a ese tipo de juego y las dejó pasar. Y en la primera que tuvo Varela, porque vio que Reader no estaba haciendo nada, le da una patada en el tobillo, lo hace casi llorar de dolor a Bigode. Y le dice: Bose, usted empezó, ahora sí es macho, aguántese. ¿Qué propicia con esto? Que Uruguay al minuto 66 viene una jugada de Gilla precisamente contra Bigode. Bigode ya estaba pensando en otra cosa después de eso. Y Gilla se lo quita, le deja la pelota a Schiaffino, a Alberto Schiaffino, que Schiaffino siempre dice que le pegó mal al balón porque llegó muy obligado, se le quedó un poquito atrás y la puso en el ángulo. O sea, qué bueno que le pegó mal. Porque si le pega bien, yo creo que la falla. Y aquí empiezan los brasileños, ya con el empate de Thomas le sigue dando la victoria a Brasil. Y el empate de repente los hace pensar que el partido hasta lo pueden perder. Por primera vez en todo el partido, los brasileños sienten que pueden perder y se empiezan a asustar. Y llegan a... Incluso se comenta que en ese juego la gente en el Maracaná poco a poco iba silenciándose. O sea, pasó de la euforia a poco ir bajándole a los decibeles poco a poco, porque ya era el clásico pítele, profe. Ya pítele, por favor. Porque empiezan a asustar, están todos asustados y al minuto 79 llega la jugada que inmortalizó para siempre este partido. Alcides Gilla se vuelve a quitar a Bigode, lo deja tirado en el suelo y Gilla parece que va a meter el centro porque está por la banda. O sea, dices, bueno, vas a entrar, o sea, no hay otra, vas a entrar. Y el portero Moacir Barbosa piensa lo mismo, da un paso hacia adelante y Gilla dice: ah, mira, me dejó el primer palo, por ahí tira, gol. Y el Maracaná se vuelve un cementerio, en silencio absoluto. De hecho, en YouTube pueden encontrar la narración brasileña del partido en su totalidad. Y van a encontrar que cuando nota el gol, empieza todo y de pronto cae el gol y se oye como todo el mundo jala aire. O sea, ya aquí dicen, ya valió. Sí. A ver, quiero aprovechar, vamos a un momento cultural. Uh-huh. Las palabras de Jules Rimet, de acuerdo al partido, a ver si podemos poner musiquita así como más de pianito, más cultural. Más cultural. Voy a probarlo. Dice Rimet. Dijo Rimet: todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay. Al término del partido, yo debía entregar la copa al capitán del equipo campeón. Una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego, donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor. Naturalmente, Brasil. Preparé mi discurso y me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido. Pero cuando caminaba por los pasillos, de momento, se interrumpió el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne. Sí, o sea... Me encontré solo, con la copa en mis brazos, sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela, y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano, y me retiré sin poder decirle una sola palabra de felicitación para su equipo. No, es que sí, en efecto, Jules Rimet no se enteró de lo que estaba sucediendo hasta que escuchó el pitazo, porque él estaba en vestidores, como bien dice Gillo. Él estaba en vestidores
Y de pronto empieza a escuchar el silencio y dijo, algo aquí pasó, algo aquí algo no está bien. Y de pronto ve a los uruguayos celebrando y dice, ay, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y de hecho Obdulio Varela relata que le tuvo que arrancar la copa a Jules Rimet porque Jules estaba paralizado, no sabía qué hacer y se la arrebató. Y dijo, vámonos que estos japoneses ya, vamos a dejar a estos japoneses, vámonos nosotros a celebrar. Por cierto, la última jugada del partido fue un troll job porque uno de los defensores de Uruguay era Gambetta, así se apellida, era Schubert Gambetta. Era un tiro de esquina, se pasa Máspoli, el portero, y de pronto ven a Gambetta agarrar el balón con la mano. Fue la única persona en ese campo que escuchó el silbatazo final. Todos los uruguayos se quedaron y le reclamaron a Gambetta, que tomó el balón con la mano. Dice, ¿estás loco o qué? Nos van a marcar penal. Y dice, no, ganamos ya. Y ya de pronto ve a Rieder señalar al centro del campo y dice, ya ganamos. Pero pensaron los uruguayos que en la última jugada del partido iba a ser penal en contra. Imagínate que hubiera sucedido eso. No, la cruzazuleada. O sea, sí. La sangre fría de Gambetta. Otra curiosidad. Referente a ese partido, que el Maracaná todavía no tenía la fachada pintada. Entonces dijeron que, de acuerdo al equipo campeón, pintarían los colores en la fachada. Todos, como daban por hecho que iba a ser Brasil, pues dijeron, pues va a ser verde amarela. O incluso como la camiseta de Brasil era blanca en ese momento, pues todos esperaban que fuera blanco. Pero como Uruguay fue quien fue campeón, el estadio fue pintado de celeste y se mantiene hasta el presente ese color. Pero si llegas a Brasil y le preguntas a alguien, oye, ¿por qué se pintó de color celeste? Va a decir, es que la bandera de Río de Janeiro lleva ese color. Nah, puras piñas. No les quieran. Ya saben, para cuando vayan a Brasil, al Maracaná, ya saben por qué es. Y también tengo yo también otra anécdota. Cuando ganó Uruguay, pues obviamente todos dijeron, sí vamos a festejar, todo bien. Resulta que tanto Gigia como Schiaffino pues dijeron, pues ya, pues vamos unas copichuelas, un trago coqueto para festejar. Resulta que pues todo Río de Janeiro pues era un cementerio. Sí, toda la gente llegó el punto en que llegaron ellos a un bar y toda la gente estaba llorando y dijeron ellos, vamos a llorar con ellos. De hecho, Obdulio Varela no quiso festejar. Eso también es otra anécdota. Obdulio Varela no quiso festejar y se fue justamente a beber con los brasileños que estaban llorando y dijo más tarde, mi patria es la gente que sufre. Obdulio Varela, genio y figura hasta la sepultura. Hombre ley. Hombre ley. Y sí. Sí, pues ya desde entonces, pues Uruguay no ha podido ser campeón y ha sido como, digamos, su selección ha ido como a veces clasifica, a veces no, a veces tiene rachitas, entonces, pero bueno, vamos a seguir pasando a otros mundiales que yo diría que hasta... No, en el del 54 yo quiero decir algo, en el del 54, a ver, que eran como campeones del mundo. En la semifinal se toparon a Hungría, en la semifinal. Por cierto, Uruguay le metió 7 goles a Escocia. Fue una de las... En aquel entonces era considerado como que... Bueno, Escocia era considerada una selección que... Digo, no era Inglaterra, pero era una selección respetable. Uruguay les metió 7 goles y esa es la peor historia... la peor tragedia de la historia del fútbol escocés. Bueno, Escocia está repleto de tragedias, pero ese 7-0 en particular fue lo que más los marcó. Pero Uruguay llegó a ese Mundial de 1954 con una... prácticamente muchos jugadores que jugaron en el Mundial del 50. Todavía estaba Máspoli, estaba Varela con ya casi 40 años. Míguez también estaba ahí. Entonces, el partido contra Hungría era considerado como que el favorito, o sea, un equipo que estaba revolucionando el fútbol. Y de pronto, Hungría se pone 2-0 arriba, normal. ¿Qué sucede? Que Uruguay dijo, no, yo aquí me voy a morir en la raya. Juan Eduardo Jover anota el 2-1 y luego mete el 2-2 a 4 minutos del final.
pero resulta que tuvo un ataque cardíaco después de ese gol. Se supone que, de hecho, hasta dicen que el jugador hasta murió después de anotar el segundo gol. Pero lo reanimaron y siguió jugando. Uruguayo al final del día. Se fueron a tiempo. Por cierto, la narración la tengo que poner. Tengo que poner la narración de ese gol. Y bueno, la narración aquí la tengo. Entrega la pelota a William Martínez. El que ataca los últimos minutos para pagar a Souto. Solta Jover. Jover recruza a Bruyne. Saque a Pino. Se corre, apoyó a Jover. Va a tirar. Y tiene el tanto. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! O sea, ya a estas alturas el narrador está llorando. Ya no podía. A este narrador le tocó el maracanazo y su narración del gol de Gilla fue muy famosa. Pero en Uruguay, la narración de Jover, de Solé, así se apellida este narrador, es considerada su narración más épica, justamente más que la del gol de Gilla. Nada más para ponerlo en contexto. Uh-huh. Y pues. Sí, pero, aún así no le alcanza a Uruguay. Sí. Es eliminada por Hungría. La Hungría que daba miedo. Sí, que no tenía Puskás, de hecho. Y no tenía Puskás, pero pues tenía Coxis, por ejemplo. Entonces. Yo también tengo Coxis. Y por cierto, en ese partido no pudo jugar Varela. Obdulio Varela no pudo jugar por lesión. El partido contra Hungría. Y de hecho, cuando estuvo Obdulio Varela en el campo, Uruguay jamás perdió un partido del Mundial. Jamás. O sea, sin su fue su primera derrota. Bueno, que también jugó 5 partidos antes. Sí. No, jugó 4. Jugó 4 nada más. No, y 3. ya había jugado uno, ¿no? Antes de este partido de Hungría. Sí, habían jugado en cuartos. Contra Inglaterra. Lo eliminaron 4-2, así es. Y de hecho anotó Varela en ese partido. Entonces, pues sí, Obdulio Varela se tuvo que perder este partido. Y pues ya sin el capitán, Uruguay perdió contra Hungría. Y ahí quedaron. De hecho, ni el tercer lugar se pudieron llevar. Perdieron contra Austria en el partido por el bronce. Y pues a partir de ahí empieza una época donde Uruguay se empieza. Donde ya no destaca tanto en los mundiales. Sí, ya no da miedo, pues, o sea, para Suecia 58 no clasifica, se queda en primera fase en Chile 62, eso lo comentamos en el episodio de Chile. Hasta Inglaterra 66 clasifica a cuartos de final, pero ya era otra Uruguay, obviamente ya habían pasado muchas generaciones de todo lo que había pasado en el 50. Y en México 70 vuelven. Pues vuelve, pero con cuarto lugar también. Se queda otra vez cerca de la semifinal. Digamos que fue como una cercanía a volver a los primeros planos. Porque había clasificado junto con Italia, que a la postre iba a ser el subcampeón. Pero aquí sí Brasil tomó su venganza. Lo elimina en semifinales 3-1. Sí, en Guadalajara. Y no se lleva en Guadalajara precisamente, y en el Azteca pues no puede ganarle a Alemania el tercer lugar. De hecho, que había jugado el partido del siglo. Sí, de hecho, esa semifinal con Brasil fue un partido de mucho morbo, porque era la primera vez que se enfrentaban en mundiales desde el maracanazo. Y de hecho, en la ceremonia de cuando están los capitanes intercambiando banderines, ya saben, la clásica. El capitán era Luis Ubiña. Y Luis Ubiña, según el árbitro, que era José María Ortiz de Mendivil, un español, Ubiña, cuando vio a Carlos Alberto, el capitán de Brasil, que por cierto, Carlos Alberto, nombre de telenovela más que declarado, Luis Ubiña le dice a Carlos Alberto: Maracaná, ¿te acordás de Maracaná? Y que Carlos Alberto, perdón por confundirme con... Perdón, Carlos Alberto se puso helado, se puso así nerviosísimo, porque, o sea, para Brasil era como que exorcizar sus viejos fantasmas, y de pronto te lo recuerdan. Es que todavía el maracanazo seguía fresco, y aquí hay otra anécdota que regresamos a Brasil 50, pues resulta que en un pequeño pueblito de Brasil, pues una familia, al igual que muchas en Brasil, estaban lamentándose y estaban llorando
y un niño le dijo a su papá, papá, yo te prometo que yo te voy a traer la copa. Ese niño era el mismísimo Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Pelé, que de hecho en esta semifinal tuvo una de sus jugadas más famosas. Ya en el último minuto, Uruguay, el partido ya 3-1 Brasil. O sea, Uruguay se puso arriba en el marcador con gol de Luis Cubilla. Y Brasil empieza a decir, otra vez Uruguay, otra vez. Empatan con gol de Clodoaldo. Clodoaldo nunca subía. O sea, Clodoaldo era el clásico contención clavado, que nunca subía. Y Gerson, que era su compañero de posición, le dice a Carlos Alberto, ¿saben qué? Yo me voy a quedar poquito atrás porque los uruguayos me están haciendo marca personal. Y si me quedo atrás, se van a quedar conmigo. Y Clodoaldo, si sube, nadie lo va a seguir. ¿Qué sucede? Que cuando sale la jugada, Gerson se queda atrás, Clodoaldo sube y ningún uruguayo lo sigue. Llega como queso, como cuchillo en mantequilla y anota el empate. Después anotan Yersinho y Rivelino, ya con el partido prácticamente asegurado al minuto 89. Hay un balón filtrado hacia Pelé y Pelé parece que va a tomar la pelota y la deja pasar cuando va saliendo Mazurkiewicz, que era el portero. Lo deja pasar. El balón pasa por la izquierda de Mazurkiewicz y Pelé se pasa en banda por la derecha. Lo deja tirado y Pelé, o sea, con esa finta se lo quita, pero queda muy obligado, llega muy obligado al balón y falla el disparo sin portero. Pero si hubiera sido ese gol, ya había armado una buena jugada que pudo haber sido, por lo menos hasta antes del gol de Maradona, digamos el señor gol de los mundiales. Sí, ese fue el mejor gol que nunca fue para mí. O sea, iba a ser un golazo. Sí. Y pues no, ya, y eso fue lo último que hizo Uruguay en mundiales, de hecho hasta en un buen rato. Sí, o sea, porque no clasificó a Alemania 74, pero se quedó en primera fase. No clasifica a Argentina 78. Aquí empieza una época muy oscura para el fútbol uruguayo. No clasifica ni a Argentina ni a España. Pero, güey, aquí tenemos que hablar de que hicieron su mundialito en 1980. Organizaron su propio mundial. En 1980. Con juegos de azar y mujerzuelas. Así es. Válgame, otra vez la humildad. O sea, porque porque se cumplían 50 años del mundial de 1930 y decidieron organizar su propio mundial. Entonces, esa no me la sabía. Sí, organizaron. La admito. Sí, de hecho invitaron a todos los países que habían sido campeones de Copa del Mundo. Invitaron a Italia, a Alemania, a Brasil, a Holanda, a Argentina. A Inglaterra. A Inglaterra no lo invitaron. Bueno, lo invitaron. Inglaterra fue invitado, pero Inglaterra dijo, yo no voy. Entonces invitaron a Holanda. ¿Otra vez? Sí, Inglaterra, genio y figura hasta la sepultura, no quiso ir. Entonces, pues Inglaterra fue sustituida por Holanda. Y así se jugaron entre los 6 equipos ese mundialito. Y lo ganó Brasil en la final contra Brasil con marcador de 2-1. Y hay que decir que este mundial, o sea, este mundialito fue jugado por, o sea, tú dices, a lo mejor fueron las selecciones B o algo por el estilo. No, se fueron con sus equipos titulares, o sea, sus equipos buenos, todas las selecciones. Ese mundialito lo jugó Maradona, por ejemplo, con Argentina, lo jugó. ¿Sabes quién lo jugó también? Ahorita lo estoy viendo. ¿Quién? Carlo Ancelotti. Carleto. Don Carleto. Sí, o sea, traían prácticamente todos sus titulares. Italia, también Holanda, tenía a los gemelos Van der Kerkhoff todavía. Y Alemania también tenía su equipo que fue campeón de Europa. Se jugó entre el 30 de diciembre del 80 hasta enero del 81. Pero sí fueron los equipos titulares, o sea, no era un torneo bananero, pero se lo tomaron en serio esos equipos. Uh-huh. Y incluso más que una Copa Confederaciones. Ups. Trágate esa Copa Confederaciones. Y sí, Uruguay le ganó a Brasil 2-1 y pues, pero de todas maneras Uruguay no pasó al Mundial de 1982 como dijiste, y ya en el 86 ahí sí calificaron. Y de hecho contamos una historia. Pero el 86 fue bastante surrealista porque, o sea, Uruguay pasó con 2 empates. Le empató a Alemania en Querétaro, por cierto. Ajá. Perdió 6-1 contra Dinamarca en esa. Sí, que de hecho contamos la anécdota
del partido contra Escocia en el episodio de Sir Alex Ferguson. No vamos a ahondar Pues, mucho. No vamos a Pues hablar- Uruguay también tiene un recuerdo amargo de... ¿Quién no lo va a tener? Sí, sí. Excepto Dinamarca, ellos sí dijeron, esa ciudad hermana, igual que Copenhague. Es más, está igual de bonita que Copenhague. No, y de hecho, Uruguay llegaba con muchas expectativas porque era el primer mundial de Francescoli. O sea, Uruguay tenía una selección que jugaba bien, pero tenía un gran defecto: era demasiado lenta. Y les tocó Dinamarca, que era todo lo contrario, un equipo súper dinámico, súper rápido. Y pues, pues les pasó por encima en esa parte. Y Sí, y fueron eliminados por Argentina, a la postre campeona mundial. En Puebla. En Puebla, precisamente. El becario se aparece por aquí. Sí, en el Cuauhtémoc. Era el primer, por cierto, en México siempre le tocó a Uruguay enfrentar a sus viejos rivales a los que les ganó finales, porque a Brasil en el 70 se lo topó por primera vez desde el Maracanazo, y a Argentina se lo topó por primera vez en un mundial desde 1930 en el Cuauhtémoc. O sea, México reviviendo viejos fantasmas. México es la casa de las venganzas de los rivales uruguayos, o sea, porque si te fijas, Uruguay perdió, fue eliminado en los 2 mundiales de México por los equipos a los que les ganó finales de mundial. Uh-huh. Sí, y pues sí, era la época de Francescoli, pero pues digamos que fue el error de Uruguay, depender mucho de un solo jugador, cosa que después aprendería ya a dejar esa dependencia que no trae ningún beneficio. Lo hemos hablado muchas veces en varios episodios, no solamente de Random, sino del Liga MX, que dejar todo un jugador como Francescoli, pues sí, fue un fuera de serie, pero no podías encargarle todo. Sí, y eso mismo le pasó en el Mundial de Italia. Sí, en el 86 al menos se fue con el récord de la expulsión más rápida de la historia de los mundiales. A José Batista, que de hecho la contamos en el episodio de Sir Alex Ferguson, y que ese partido con 10 jugadores por 89 minutos lo aguantaron a base a puras patadas, porque Uruguay. Y en el del 90 pues pasó lo mismo. O sea, de hecho fueron eliminados por Italia en octavos de final. De hecho le estaban haciendo partido, pero también pasando de panzazo, empatando con España, perdiendo con Bélgica y apenas 1-0 contra Corea. Con un gol muy, muy recordado por los uruguayos, de hecho, porque fue al minuto 90 el gol contra Corea del Sur. Fue gol de Fonseca, me parece. Sí, Daniel Fonseca, que lo nota al minuto 90 y que le dio prácticamente el pase de este tercer lugar que se daba antes en la Copa del Mundo. Y que hay que tomar en cuenta también que era la época de los 2 puntos. Entonces era determinante ese resultado para pasar a la siguiente ronda, que no serviría de nada. No, los elimina Italia y le habían hecho partido el primer tiempo, aguantaron el 0, pero después se les apareció Salvatore Schillaci y Aldo Serena, y con eso Uruguay fue eliminado y no volvería al Mundial hasta 2002. Sí, que creo que también hay una época oscura entre lo que es el 94 y el 2010, sí. Salvo que sí, Francescoli ganó una Copa América de, si no me equivoco, del 95. En casa contra Brasil. Sí, salvo esa Copa América, pero de ahí en fuera no clasifica mundiales. En el 2002 hace el ridículo, se queda fuera de la primera fase y no clasifica en 2006. En la del 2002, o sea, lo único que recuerdo de esa selección uruguaya es que contra Senegal en el último partido iban perdiendo 3-0 y empataron a 3 y estuvieron a punto de ganarlo y hasta, de hecho, cuando el partido estaba 3-3, hubo una jugada del Chengue Morales, si no mal recuerdo, creo que era el Chengue Morales, que falla un gol a portería vacía, que hubiera sido el 4-3 y ese hubiera sido el pase a la siguiente ronda. Sí, hubiera sido otra historia para esta generación, que sí tenía unos jugadores, o sea, destacados. O sea, tenía a Pablo Montero, tenía el Loco Abreu, Álvaro Recoba, Nicolás Olivera, Diego Forlán, un jovencito Diego Forlán. Sí, que luego sería base en el equipo del 2010, que fue el equipo que yo diría que revivió Uruguay. Sí.
Sí, y en 2006 hace el ridículo no clasificando contra Australia. Sí, Australia. Ese partido en el que estaba tratando de recordar hace poco. Sí, de hecho, Uruguay calificó por repechaje desde el 2002 hasta 2010, ¿no? No, 14 sí, también pasó por repechaje. Hasta 2014. Sí, porque 2014 fue cuando se aventó un viajezote a Jordania. Sí, a Jordania. Que de hecho Jordania no quería jugar el partido de vuelta porque ya se sentían sin posibilidades. Pero o sea, le tocaron rivales muy pintorescos. Le tocó a Australia en el del 2002, le ganaron. Y luego la revancha en 4 años después, y ahí sí ya no pudieron con los austriacos. Con los australianos, perdón, con los Socceroos. Perdónenme, los confundí. Otra vez, como siempre. Y luego, ya en 2010 les tocó Costa Rica. Sí, la Costa Rica que ya no daba miedo. Dirigida por René Simões, o sea, ya Costa Rica no merecía clasificar al Mundial No merecía clasificar. Y aparte que Uruguay retoma a un viejo conocido del fútbol uruguayo, Oscar Washington Tabárez, que hasta la fecha sigue dirigiendo. O sea, Oscar Washington Tabárez es el Chabelo de la selección uruguaya. Sin muerte, impuestos y Tabárez dirigiendo Uruguay. Y Tabárez dirigió el Mundial del 90, de hecho. Ajá, y, o sea, imagínate, pues 20 años después hace que regrese Uruguay a una Copa del Mundo. Y aquí sí hay un equipo bastante más. Aquí sí veo un equipo más fluido. Para empezar, tenías a Fernando Muslera, ¿sí? Diego Lugano, Diego Godín, Walter Gargano, Edinson Cavani, Luis Suárez, Forlán, ya lo mencionamos, Álvaro Pereira, el Loco Abreu todavía, con todo y bastón, Maxi Pereira, Egidio Arévalo, Andrés Cotti, Martín Cáceres. O sea, sí tenía su buen repertorio. Sí, tenía un equipo. Pero ese mundial fue cuando Luis Suárez llegaba del Haya. Edinson Cavani era también un desconocido con el Palermo, estaba, ¿no? Sí, estaba con el Palermo. Y acaba de fichar por el Napoli. Antes de pasar al Napoli, Luis Suárez, como dices, estaba en el Ajax antes de pasar al Liverpool. ¿Sí? Diego Lugano, pues ya era titular indiscutible en el Fenerbahce. Sí, o sea, eran Diego Lugano, Diego Godín, Fernando Muslera y Diego Forlán. O sea, los Diegos. Uh-huh. Así es. Exactamente. Y luego, y en ese mundial nace ese tridente con Forlán, Suárez y Cavani. Porque Cavani no empezó de titular. De hecho, el partido contra Francia, el partido del debut, empatan a 0. Cavani no jugó. Y ya en el segundo partido, porque si algo se le ha dado a Uruguay a lo largo de los mundiales es indigestársele a los locales. O sea, si eres local y te toca Uruguay, dices, ya lo vimos con el Maracanazo, lo vimos en otros episodios de otros mundiales, y le gana 3-0 a Sudáfrica. Y ya en este partido Cavani es titular, y de hecho ya aquí empieza lo mejor de Uruguay. Después le ganaron a México. Sí, y aquí empieza, pero aquí había mucho temor de que sí, pasaba Uruguay, pero pues creían que pues sí iba a pasar lo mismo que en otras épocas pasadas. Pero sí, le ganan 2-1 apenitas a Corea del Sur sobre la hora con un gol de Luis Suárez al 80. Es que aquí te digo una cosa, aquí yo quiero decirte otra cosa. Ya mucha gente dice, sí, está ese punto que dices tú de que la gente empieza a tener cierta reserva con Uruguay, pero también dices, la llave está accesible en cuartos de final. O sea, si llegas a ganarla, los octavos de final, en cuartos te va a tocar Estados Unidos o gana. O sea, tienes posibilidad de meterte a semifinales por primera vez en 40 años. Sí, aparte que es partido contra Ghana, para mí, top 10 de partidos de mundiales. Buenísimo. Un partido muy infravalorado, de hecho, en la historia de los mundiales. Y aparte, sí, muy infravalorado ese partido. No sé si sea por ser cuartos de final o por que sea un rival africano, pero, o sea, partidazo. Ghana tenía su equipazo. Tenía equipazo. O sea, John Mensah, Michael Essien, Kevin Prince Boateng, hasta Samoa Gyan, o sea, todos en buen momento. Y aparte, todos en buen momento. Y aparte cómo acaba el partido, o sea, porque es un partido que la muy verdad, digno muy a lo Garra Charrúa. Muy romántico además. Uh-huh. Sí, porque se van a tiempo extra y en la última jugada del tiempo extra hay un tiro, me parece que era un tiro libre cerca del área uruguaya. O sea, de esos que van a acabar en un centro. Muslera se pasa y quedan una serie de rebotes
y Luis Suárez se queda en la portería y ya la pelota iba a ser gol. Hay un disparo, ya no hay arquero y Luis Suárez le mete la mano. Luis Suárez obviamente es penal, ya es expulsado, pero hay un punto aquí que yo no he escuchado a nadie que lo mencione y lo tengo que mencionar, que esa jugada no debía haber sucedido, y te digo por qué, porque había fuera de lugar. Había un fuera de lugar antes, en la jugada previa, y yo no me acuerdo de nadie que lo mencione, porque te acordarás las reacciones de mucha prensa que decían: a Suárez lo tienen que descalificar del Mundial. O sea, lo que hizo Luis Suárez de meter la mano y todo lo demás. Yo me acuerdo que hubo un discurso moralino muy... Sí, había este discurso moralino. Yo en ese momento a partir de ahí le agarré mucho odio a Luis Suárez, lo admito, pero viéndolo fríamente, pues es válido. Es que mira, si lo vemos fríamente, el recurso del Suárez es válido. Sí. Porque, o sea, en ningún momento se dice, o sea, la regla es clara. Si el balón traspasa la portería, es gol. Y el balón no pasó a la portería por X o por Y razón. O sea, si la tapó el portero, si la tapó el defensa con algo que no sea la mano. En este caso, Luis Suárez usó un recurso muy arriesgado, por cierto. Sí. Porque de eso depende, o sea... Pónganse a pensar usted, o sea, tú eres Luis Suárez. Como diría Peñalol, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo, la neta, yo hubiera metido la mano. Si hubiera sido Luis Suárez, yo también hubiera hecho eso. O sea, sí, corres el riesgo de que te eliminen en penales, pero, o sea... Pero le das una oportunidad. Okay, sí, le das una oportunidad de cara así, nada más contra el portero, pero... Era la última jugada, lo último de lo último. Así es, y aparte, bueno... ¿Qué sucede? Que Samir Gyan tira el penal y lo vuela, ¿no? De hecho, lo estrella al travesaño, de hecho, creo. Y Fernando Muslera luego parecía que le quería hacer el amor al poste. O sea, me acuerdo de la reacción de Muslera, así como que abrazando al poste, dándole de besitos y todo. O sea, quería casarse con el poste Fernando Muslera. Sí, o sea, muy uruguayo, muy pasional. Y en la tanda de penales, la tanda de penales también es otra. La tanda de penales es magia totalmente. Es una de las tandas de penales más raras que me ha tocado ver porque, digo, falla Mensah, el tercer penal se lo tapa Muslera, me parece. Y luego Maxi Pereira vuela su disparo. Y ahí todos dicen, aquí gana, se vuelve a empatarlo. Pues no, mi ciela, porque Adiyat también se lo tapa Muslera. Y viene el incidente que... Ay, tan loco Abreu esto. Que por cierto, hay una historia que cuenta el loco Abreu hasta hoy en día. Que durante los penales, el loco Abreu no vio ni un penal. O sea, el loco Abreu se volteó, no quiso saber nada. Y pues... nosotros ya conocíamos al Loco Abreu. El Loco Abreu aquí en México se hizo famoso por fallar panencas. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que iba a tirar un panenca. Pero en los penales, como no los vio, ¿saben qué hizo? Para saber si lo iba a tirar a lo panenca o no. Pues, como él no tuvo valor, dijo: voy a agarrar a alguien que tenga valor y que me cuente qué es lo que está sucediendo. El elegido fue el lateral izquierdo Jorge Fuchile. Jorge Fuchile le estuvo diciendo a Abreu. Abreu le decía: Fuchi, ¿se movió? Sí, loco, se movió. Así lo imita. Porque Fuchile, si no lo han escuchado hablar, tiene una voz medio rara. O sea, así habla. Sí, loco, se movió. Y luego el segundo penal también le pregunta a Abreu. Y así la cuenta, ¿eh? Busquen el video de Abreu contando esa anécdota. Y dice: Fuchi, ¿se movió? Sí, loco, se movió. Y luego el tercer penal que lo tira Andrés Scotti, por cierto, jugó en el Puebla, dato de vital importancia. Scotti le dice, a Abreu le pregunta a Fuchile, le dice: Fuchi se movió. Y Fuchi se movió. Y Fuchile le contesta: sí, loco, picalo, róbame la pelota, ya no me preguntes más. Y ya. Ahí dijo Abreu: los voy a tirar a lo panenca. Y pues lo tira a lo panenca. Lo tira a lo panenca. O sea, es que para mí está claro que gana. Nunca vi un partido de Teco. No. O sea, el único tipo que no sabía que lo iba a tirar a lo panenca era Richard Kingston, el portero. Era el único hombre en el estadio que no sabía que lo iba a tirar a lo panenca. Todos los demás. Hecho, yo tengo otra anécdota, pero esta es de Diego, porque también le preguntaron. Oigan, ¿cómo le hicieron ustedes en esa tanda de penales? ¿Cómo sobreponerse a la expulsión, luego volar el penal y no confiarse? Mira, loco,
Ya loco, que nosotros sí ya habían dicho, sí queremos que Loco tire el último penal, pero le dijimos a Loco, no lo tires a Lopanenka, por lo que más quieras, no lo tires a Lopanenka. Pero por algo le dicen loco. Pero dijimos, y luego le dijo al entrevistador, por algo le dicen el Loco. No, sí, claro, si el Loco Abreu, por eso le dicen así. Sí, o sea, digo, el único, y dice, de hecho, Diego Lugano le pregunté, me acuerdo que yo vi el video de la anécdota de Abreu y Fuchile y estaba al lado Diego Lugano y dijo, Fuchile era el único aliado que se podía encontrar en todo Uruguay que iba a estar de acuerdo en que lo iba a tirar a Lopanenka, el único. Y sí, así fue. Y así, pues, Abreu tiró ese Panenka que todos sabíamos que lo iba a tirar para meter a Uruguay por primera vez a semifinales en 40 años. Y ahí se toparon a Holanda. Otro partido, empatadas. Sí, pero las patadas no vinieron. Spoiler, aquí las patadas no vinieron de los uruguayos. Vino en específico de un holandés, Mark Van Bommel. Sí, que después en la final de contra España, pues también sería protagonista. Pero bueno, eso ya es tema. Otro Soccer Punch. Pierde Uruguay y pierde también el tercer lugar, pero de alguna manera Uruguay había recuperado esa famosa garra charrúa. Sí, y de hecho lo confirmaron en el Mundial, en la Copa América del 2011, que fue en Argentina. Para mí la más desabrida que haya visto en mi vida. Yo ni la vi, no me acuerdo haber visto esa Copa América. Y de hecho le contamos un poquito en el episodio pasado. Contra Argentina jugaron en cuartos de final. En el cementerio de los elefantes, boludo, en Santa Fe. Y Argentina, y ese partido se fue a los penales de nuevo, porque Uruguay. Y ahí ganó Uruguay 5-4 en penales. El que falló aquí fue Tevez. Muslera tapó un penal. Y en semifinal le ganan a Perú. Y en el partido final, la gran final, fue contra Paraguay. Esa Paraguay que llegó a esa final con 5 empatotes. De la mano ¿de quién? Del Tata, ¿no? Del Tata Martino, sí. Sí, del Tata Martino, que todavía seguía fresco, que había dirigido a Paraguay en el Mundial de Sudáfrica. Pero sí, con 5 empatotes y con un partido que sí, ves el 3-0 y dices, pues fue un buen partido. No, señor, creo que para mí la peor final de Copa América que haya visto. En esa Copa América tengo una anécdota, porque Uruguay le ganó a Argentina en penal. Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? En penales. Sí. Ajá. Y ahí yo estaba en Acapulco y fui con un tío a cual no le tengo nada de aprecio, pero bueno. Entonces me dijo, es que ayer en el casino le metía que ganaba Uruguay. Pero pues ganaron en penales y yo le dije, es que no te lo van a pagar porque ganó en penales y eso no cuenta. No, sí, ve a cobrar, iba con una prima, vete con ella, se quedan ahí en el casino, los invito a cenar con lo que gané y te doy algo de dinero de eso. Y yo, ok, llegamos ahí al casino, voy a cobrar. Es que no se puede, joven, porque ganaron en penales y el resultado es empate. Llegué ahí con mi tío y le dije, mira, no me lo quisieron cobrar porque ganaron en penales y eso es empate. Me puso una regañiza terrible. Y yo así de, mira, si tuvieras tiene muchos dedos de frente, calvo prematuro, pero bueno, eso es otra cosa. Ya estoy sacando aquí muchas frustraciones. No, bueno. Pero pues, esa anécdota es de lo que recuerdo de esa Copa América. Así es. No, y bueno, en fin. Y el Tata Martino quedó tan avergonzado de que fueron 5 empates. O sea, no ganó ni un solo partido. Llegó a la final, pero no ganó ni un solo partido y fue goleado en la final. Renunció. El Tata dijo, ¿saben qué? Esto es antifútbol, ya no quiero saber nada del fútbol, me voy. Y pues así, Uruguay. De hecho, dato de vital importancia, Diego Forlán fue el goleador del Mundial en 2010. Pero, sí, y Balón de Oro. Pero en la Copa América no metió ni un gol hasta la final. Metió 2, de hecho. O sea, se reservó hasta el último Diego Forlán. Muy al Uruguay. Sí, y en la eliminatoria pues ya no le fue. O sea, ahí sufrió. De hecho, ya me comentaron ustedes. Calificó vía repechaje contra Jordania. Y de hecho también en ese Mundial de 2014 también le sufrió
Porque primero te dicen, te va a tocar Inglaterra, chin, Italia, chin, Costa Rica. Pero luego dices, le ganó Costa Rica, todo bien. No, pues esa sí era la Costa Rica que daba miedo. Sí, Costa Rica le gana el primer partido, fue el debut, de hecho, de Uruguay, 3-1. Yo ahí confieso que le di los santos soles a Uruguay. Dije, Uruguay aquí que va a quedar eliminado. Pero aquí se ve. Aquí una cosa que siempre digo: nunca puedes subestimar a Uruguay, jamás. Y esto le pasó a Inglaterra. Sí, que para este partido regresó Luis Suárez. Luis Suárez se perdió el partido contra Costa Rica, pero lo habían operado de la rodilla. Y ya para el partido contra Inglaterra ya regresó. Y les marcó 2 goles a los ingleses. Justo venía de ese año de que fue campeón de goleo de la Premier con el Liverpool. Y lo que siempre se me hace raro es, o sea, los ingleses no vieron a Luis Suárez todo ese año en el Liverpool porque les hizo goles muy como lo que hacía en el Liverpool. O sea, fueron goles muy de... Bueno, uno, ¿sabes qué? El segundo gol, ¿sabes quién le pone la asistencia? ¿Quién? Steven Gerrard. Él fue el que le puso la asistencia en el segundo gol. Y no es broma. Porque fue un saque de portería de Muslera. Y el balón lo peina Gerrard y se lo deja prácticamente a Luis Suárez frente a Joe Hart y gol. Y, o sea, mira, curiosamente el capitán de Liverpool le pone la asistencia al goleador de Liverpool, pero jugando en otros equipos ahora. Lo que sí vendría a ser la historia de Uruguay fue el siguiente partido contra Italia, porque apareció la mordida. Si de por sí ya odiaba a Luis Suárez. Uh-huh. Es que Luis Suárez. Esa mordida, pues sí. Es que Luis Suárez es ese clase de jugador que si juega para tu equipo lo amas, pero si lo tienes en contra lo odias, porque él representa muy bien al fútbol uruguayo en muchos sentidos. Es un jugador, es muy técnico, pero también es muy mañoso, es muy charrúa. Muy charrúa, muy colmilludo. Y de hecho, en Inglaterra era el jugador más odiado de la Premier, justamente por eso. Y en una jugada contra Giorgio Chiellini, lo muerde. Aparte, ¿a quién se le fue la mordida? ¿Qué árbitro era? Discúlpenme. Chiquimarco. Chiqui Drácula, exactamente. Se le va la mordida. Y pues bueno, Diego Godín anota el gol del gane. Pero toda la historia fue en la mordida de Luis Suárez. Le dieron 4 meses de suspensión y creo que 8 partidos con la selección de Uruguay. Creo que no. Sí, y obviamente se pierde el partido contra Colombia, lo elimina con Colombia. Uh-huh. Y pues ya pasamos entonces a Rusia 2018 porque otra vez le toca al anfitrión. Sí, y otra vez lo golea. Otra vez golea al anfitrión. Le gana 3-0 a los rusos. Se llevan el primer lugar de grupo, los uruguayos. Y llegan hasta. Bueno, le ganan a Portugal en octavos. Muy al Uruguay, por cierto. Sí, muy al Uruguay. Y en cuartos pierden contra Francia. Con un error grosero de Fernando Muslera, dicho sea de paso. Pero como que ese mundial ya se sentía como que la despedida de la generación de oro de Uruguay. Sí, porque yo creo que este era el último mundial de Cavani, era el último mundial de Suárez. Muslera, Godín. Muslera sí podría llegar a Qatar. Uh-huh. Sí, pero sí. Diego Godín también. Sí, o sea. Sí, ya era el último mundial. Martín Cáceres también ya último mundial. Y sí, para muchos ya era lo último y quizás ya dejar la batuta así para jugadores como Arrascaeta o Laxalt, Nández o alguien que nosotros queremos mucho aquí en Soccer Punch y le mandamos un cordial saludo al señor fútbol, a Rodrigo Bentancur, el señor fútbol. Él es el fútbol, boludo, jugador de la Juventus.
Jugador de la Juventus. Sí. Mucha fuerza Bentancur con esto del COVID. Que por cierto, Rodrigo Bentancur representa todo aquello que es en contra del fútbol uruguayo en muchos sentidos. Un jugador muy frío. Sí. Jugador muy frío, pero muy técnico. Dinámico. Pero muy técnico, o sea, muy técnico, dinámico, Uh-huh. pero sí muy frío. O sea, lo ves y dices, este tipo no es uruguayo. Por eso lo tiene que poner al lado de Matías Vecino, de Lucas Torreira. Es que Sí, es que ahí- para empezar, Bentancur no se formó en Uruguay, se formó en Boca. sí, en Argentina. Y en Argentina. Y después en 2017 fue cuando pasó a la Juventus. Pero también tú dijeras, bueno, en la Juventus va a sacar su lado charrúa porque el fútbol italiano y el fútbol uruguayo tienen muchas similitudes. Pues no. No, sigue siendo, o sea, este jugador técnico y dinámico. Sí, y muy frío, muy en contra del estereotipo de uruguayo. Pero fíjate que yo sí le veo muchas condiciones para ser un jugador importante a futuro. O sea, tiene mucho futuro Rodrigo Bentancur. Tiene que 23, 24 años todavía. ¿O Sí. apenas? Sí, 2018. 22, tiene años. 22 apenas, ajá. Va a cumplir 23 este año. O sea, es un jugador que tiene muchísimo futuro. Y esa es la próxima generación, o sea, Rodrigo Bentancur, los que ya comentaste, Laxalt, Nández, por ahí también. Entonces, Arrascaeta. sí, Arrascaeta. Sí. O sea, Uruguay, algo que tiene es que a pesar de los 3 millones de habitantes, nunca batalla con sacar jugadores. O sea, le saldrá Sí, una esa- camada buena o mala, pero siempre genera. Y Es que del 100% de la población uruguaya, el 33% son futbolistas. Y es precisamente El 33% Ajá. hacen los asados Ujú. y el otro 33% es la población que mantiene a Uruguay. Ujú. Ujú. Y por eso quiero lanzar la pregunta. ¿Cómo le hace un país tan pequeño de apenas 3 millones de habitantes para sacar a tanto futbolista? O sea, el trabajo, la pasión, porque el fútbol Sí. en Uruguay es algo más que un deporte, mucho más. O sea, Uruguay yo creo que es uno de los países más futboleros del mundo por excelencia. O sea, es un país que la gente se vive y muere por el fútbol. O sea, es algo que muy pocos países en el mundo tienen ese nivel de fanatismo que los charrúas. O sea, Y aparte que hay que tomar en cuenta que el fútbol uruguayo es incluso más antiguo que el fútbol argentino. O sea, vamos con el claro ejemplo. Peñarol, que es el club más antiguo, fue fundado en 1891 precisamente por ingleses que iban a hacer trabajos ferroviarios en Uruguay, y pues obviamente surge también esta pasión, pero también digamos, progresismo que ha distinguido mucho el uruguayo, de que pues si los ingleses juegan con puros de élite, nosotros lo vamos a jugar entre todos, porque ciertamente es un país pequeño de muy pocos habitantes, y es ahí donde viene esto de vamos a incluir a todos, vamos a incluir a los negros, vamos a incluir a los charrúas, precisamente, a los hijos de inmigrantes italianos, ingleses, españoles. Entonces, haces toda una mezcolanza con esto y creas todo un equipo. Y obviamente la pasión que dice Beto, y esta pasión que la transforma en esto de la patada, la famosa garra charrúa, la famosa falta. O sea, para ti tener un jugador uruguayo en cualquiera de tus clubes es sinónimo de esta garra. No tiene que ser convocado ni nada. O sea, cualquier jugador uruguayo en cualquier circunstancia la puede tener. sí, y aparte es un lugar donde dicen hay que ganar, o sea, hay que morirnos en la raya. Podemos ganar o perder, pero nos morimos siempre en la raya. Siempre en la raya. Y eso es algo muy, muy, muy distintivo del uruguayo. O sea, el uruguayo no deja de pelear jamás, no deja de... O sea, nunca deja de empujar. Y sabes que cuando vas a enfrentar a Uruguay, sabes que vas a tener un partido muy difícil, vas a tener un partido complicadísimo, porque el uruguayo siempre te va a forzar a que des un extra. O sea, siempre vas a tener que... Si le vas a ganar a Uruguay, vas a sufrirla. Sí, y no solamente con la selección, o sea, también con los clubes en Copa Libertadores. Lo mencioné en un episodio pasado. A los clubes mexicanos, cuando participaron en la Copa Libertadores, si había unos clubes que se le indigestaban mucho a la Liga MX, no eran los argentinos ni eran los brasileños, eran los uruguayos. Sí. Visitar el Gran Parque Central de Nacional
visitar el campeón del siglo de Peñarol, incluso visitar el Luis Francini del Defensor Sporting, era indigesto para los clubes. Mano, te la pongo más fácil. ¿Te acuerdas de un equipo que se llamaba el Fénix? Sí. ¿Sabes que una vez se topó al Cruz Azul en una Copa Libertadores y le metió 6 goles? Sí, de hecho la peor goleada de un club mexicano en Copa Libertadores. Sí, ese 6-1 que creo que fue la salida de Mario Carrillo, si no mal recuerdo. Sí, de Cruz Azul. Uh-huh. Que fue cuando el Cruz Azul se corrió a todos sus extranjeros, justamente después de eso. Y sí, o sea, o sea, siempre con los uruguayos sabes que vas a la guerra, o sea, hasta y son equipos que aparte cuando los visitas, o sea, son equipos, te vas a topar en un ambiente muy hostil y aparte te vas a topar a cada jugador mañoso. Yo me acuerdo en una Libertadores de Chivas, me parece, le tocó un equipo uruguayo en una Copa Libertadores, ahorita no recuerdo, creo que era el Defensor Sporting, si no mal recuerdo. Lo más seguro. Sí, creo que era Defensor Sporting. Chivas perdió allá, pero me acuerdo que había un jugador en específico que se llamaba Brian Alemán, que en todas se tiraba, o sea, era el carrito chocón favorito de Uruguay. O sea, el tipo nomás lo tocabas y ya estaba cayéndose en el suelo, provocó 2 expulsiones en ese partido. Y sí, o sea, Chivas en ningún momento se sintió cómodo en ese campo. Y sí, o sea, con las mañas aparte de Alemán que provocó un montón de tarjetas y los árbitros aparte lo que tienen es que en los partidos en Uruguay todas las compran, todas. Lo cual no les queda de otra. O sea, o es eso o no sales vivo del estadio, una de dos. O no sales vivo de ahí. Ciertamente comentamos que la liga uruguaya es una liga bananera porque solamente la ganan Peñarol y Nacional, y Peñarol y Nacional se enfrentan cada 3 días. Peñarol y Nacional. Y siempre es por cualquier cosa. Pero no hay que negar pues que sí ha habido clubes formadores, que ha habido clubes protagonistas, el Danubio, el Defensor Sporting, el Montevideo Wanderers, o sea, y ha habido equipos también con alguna tradición, el Liverpool, no confundir con el Liverpool original, sí, y el Rampla, el River Plate. Oye, por cierto, quería contar una anécdota nada más rápido de un árbitro uruguayo que se llamaba Ramón Barreto. Yo me acuerdo que la contó Héctor Hugo una vez. Uh-huh. En un Peñarol contra Nacional. Era un partido importante, si no mal recuerdo. O sea, un partido muy importante. Entonces decía, a este árbitro siempre lo mandaban a esos partidos. Siempre lo mandaban al Peñarol Nacional porque Barreto era considerado el mejor árbitro uruguayo de todos los tiempos. O sea, era un tipo que era un árbitro muy respetado. Y decía él, el 75% de los casos cuando había esos partidos me designaban a mí y hasta los jugadores estaban de acuerdo. Jugadores y clubes estaban de acuerdo. Pero en un clásico, antes de empezar el partido, Ramón Barreto sabía perfecto, o sea, a nadie invitaba más Peñarol contra Nacional que él. Y se fue al centro del campo, agarró la tarjeta amarilla y la rompió delante de los jugadores. Y les dijo, señores, el próximo que tiene una patada va a recibir la otra tarjeta que tengo en mi bolsillo. Spoiler, nadie tiene una patada en ese partido. Hombre de ley. Sí. O sea, imagínate. ¿Qué pantalones? O sea, ¿qué tamaño de huevos tenías que tener para hacer eso en un Peñarol? En un Peñarol contra Nacional. Y por cierto, Barreto, dato de vital importancia, estuvo en 2 finales de mundial. Le tocó ser juez de línea en el mundial en la final del 74 entre Alemania y Holanda, y en la de Argentina contra Holanda él también estuvo como auxiliar. Fue el primer árbitro en estar en 2 finales de mundial. O sea, esta era la categoría de este señor. Sí, yo quiero también contar una anécdota ya para finalizar, que ciertamente los clubes uruguayos tienen cierta tradición, pero recientemente quiero mencionar uno que precisamente me tocó toparlo en mi hilo de rebranding de fútbol, y es un caso específico, el llamado Club Atlético Torque, que en 2017 dijo, pues vengan los millones, y se convirtió en Montevideo City Torque. Uh-huh.
O sea, de estos clubes que ya tiene el City Football Group, que es el Manchester City, el New York City, el Melbourne City, el Girona y los Yokohama Marinos. ¿Y el Guayaquil City ya lo dijiste? Ah, Guayaquil City, sí, cierto. Pero sí es o sea, el fútbol uruguayo de alguna manera es muy de socios también, como el argentino, pero también está abierto a el fútbol uruguayo es muy progre y también está abierto al dinero, porque pues también... Cochino dinero. El cochino dinero. Pero, o sea, ¿por qué están abiertos a la marihuana? Porque genera dinero, el cochino dinero. ¿Por qué los gays se pueden casar? Porque hay dinero, cochino dinero. Así es. Y bueno, ¿ustedes qué sienten por el fútbol uruguayo? Les hago esta pregunta para finalizar. A mí me gusta mucho ver a la selección uruguaya. Me gusta que cuando un uruguayo viene por lo menos al fútbol mexicano, es garantía. Al menos en su gran mayoría, es un fútbol que al rival se le va a indigestar. Creo que la garra charrúa es no solamente un estilo de vida del uruguayo, es patrimonio del fútbol. Algunos jugadores uruguayos son ya patrimonio, lo dijimos con Obdulio Varela, podríamos dedicarle un solo programa a él, y también otros jugadores como Francescoli, como Schiaffino, como Luis Suárez, incluso Gilla, Forlán, Diego Forlán, Gilla. Entonces tenemos toda una gama de jugadores uruguayos que ya son jugadores de culto, y por ahí va el señor Fútbol Betancur. Sí. A mí la verdad, a mí me provoca una gran admiración cómo un país de 3 millones de habitantes ha logrado tanto en un deporte tan tan popular a nivel mundial como el fútbol. O sea, no es un deporte como por ejemplo el rugby, que prácticamente se juega nada más en los países que han sido colonia inglesa, o por ejemplo el cricket. O sea, el fútbol es un deporte que se juega en prácticamente todas partes del mundo. Y Uruguay, con 3 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de que solamente 6 países 6 países más pequeños que Uruguay han participado en Copas del Mundo. Nada más 6. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, aquí tenía el dato. A ver, aquí se me fue. O sea, 6 países más pequeños que Uruguay han participado en el Mundial, y Uruguay ha sido campeón 2 veces. O sea, Eslovenia, Islandia, Irlanda del Norte, Jamaica, Trinidad y Tobago y Gales. Ya vi. Sí. Sí. No me dejaste de decir a Gales, pero sí. A Gales. Pero sí, o sea, como un país tan pequeño ha logrado tanto. Y es por ahí decir, hasta los mismos uruguayos mismos lo dicen. Somos el pequeño gran país. No sé tú y yo qué quieras decir. Pues a mí lo que me gusta mucho del fútbol uruguayo es el compromiso que tienen, porque saben realmente su posición, qué es lo que tienen que hacer. Son muy aguerridos, y eso a los listillos tácticos no les gusta tanto. Pero cosa pues, que se celebra. Sí. Y de repente tienes 1 o 2 jugadores que hacen algo diferente, como Forlán, como Betancur, Luis Suárez. Porque Cavani es más delantero típico uruguayo, ¿no? Entonces, fuerte, rápido, bueno, que corre a todas, las pelea, las mete como puede. Pero, no sé, a mí me gusta que es mucho más, ¿cómo decirlo? Más tradicional el fútbol uruguayo que el argentino. Sí, hasta incluso en su sentido táctico es romántico, porque a veces Argentina llega incluso a traicionar su estilo, su naturaleza, llega a traicionar mucho su estilo. Lo hemos visto, incluso lo comentamos muchas veces, cómo ha pasado, por ejemplo, del fútbol, el fútbol espectáculo de Menotti a pasar al resultista de Bilardo. Sí, y Uruguay se ha mantenido igualito. Sí, y sacan jugadores de todas las posiciones, como bien lo menciona Beto. Se puede hacer no sé, un 11 histórico del 2002 para acá. Y da miedo. Da realmente miedo, con jugadores que han jugado en los mejores equipos del mundo. Y es difícil ver un equipo importante a nivel de clubes que no tenga un jugador uruguayo. Así es. Y aparte, yo nada más quiero hacer una recomendación. No sé si quieras decir algo más antes de hacer una recomendación. Ahorita que estamos en cuarentena, busquen en internet, a ver si lo pueden googlear,
Busquen En futbolito.com. Así es. Pero Futbolito.mx. Pero aparte busquen el documental que se llama Maracaná. Lo sacaron en 2014 en Uruguay. Y viene un montón de entrevistas con jugadores uruguayos. Y obviamente es enfocado en lo que sucedió en 1950, pero te da una idea del contexto social y de la historia del fútbol uruguayo y lo que representa. Ese me parece que es uno de los mejores documentales que te puedes encontrar de fútbol en ese momento. Y sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, que nos sobra tiempo, es una cosa que yo recomendaría hacer. Pues, y aquí terminamos. A ver, una última pregunta yo les tengo. A ver. Jugador uruguayo favorito. Hijo de la... De todos los tiempos. Yo sí lo tengo claro. Como que hayan visto jugar. Bueno, ahí sí está bueno, un poquito más complicado. Bueno, no, fíjate que yo sí, el mío sí está muy claro. Y no te va a gustar, Guillo. Luis Suárez. Es correcto. Digo, obviamente porque yo soy fan de Liverpool, me tocó verlo 3 años y medio en el Liverpool. Y sí, a mí me encanta cómo juega Luis Suárez. Obviamente tiene muchas cosas criticables. O sea, porque ya lo comentamos, las mordidas, sus incidentes donde no juega realmente muy limpio, todo lo contrario. Pero es un tipo que juega muy, muy bien al fútbol. Ya con el Barcelona, obviamente ya está en sus últimos años. Pero me atrevo a decir que me tocó ver los mejores años de Luis Suárez en el Liverpool. Y la verdad es un jugador que a mí me encanta ver jugar. O sea, es un jugador súper técnico, muy... Que sabe pelear aparte. O sea, tiene buen compromiso táctico y físico. A mí me encanta su manera de jugar. Yo por eso no tengo dudas en Luis Suárez. Obviamente, de los que ya no me tocó ver jugar, Abdul Varela tendría que ser, por las historias que ya comentamos en este programa. Yo soy más de Diego Forlán. Como que fue el que me hizo ver más al fútbol uruguayo. Yo sí soy más localista y yo me voy con el Loco Abreu. El Loco Abreu tiene 1001 anécdotas. O sea, tiene una anécdota por equipo, ya con eso. Sí, ya con eso. Por cada equipo tiene una anécdota. O sea, ¿cuántas historias no tendrá el Loco Abreu? Y aparte, pues, para mí un fuera de serie. Es que es un personaje. No solamente es un personaje. No solamente el panencaso. O sea, lo vimos aquí en México, lo vimos aquí en Tecos, en Monterrey, en el San Luis, en Dorados. En Cruz Azul, en América. Cruz Azul, en América. Entonces, y también en otros equipos como River, San Lorenzo, en el Depor. Entonces, para mí, lejos de su récord de éxito, para mí es un jugador fuera de serie, es un jugador que te agrada, es un jugador que no te puede caer mal. No, bueno, sí te puede llegar a caer mal porque sí es un tipo también muy polémico, pero sí es un personaje. Muy polémico, pero al mismo tiempo, o sea, los festejos que tenía Loco Abreu, el que se ponía una máscara cuando anotaba con Cruz Azul. Sí, yo me acuerdo uno contra Chivas que hizo de que se sacó una máscara de Día de Muertos, me parece. Sí, y de histórico yo me quedo con Juan Alberto Schiaffino. Ese me quedo con Enzo Francescoli. Sí, Schiaffino, que por cierto, Gillo, jugador del Milan. Sí, es lo que nos falta en el Milan, un defensa charrúa, o un contención charrúa. Él era delantero, era mediocampista ofensivo. Sí, pero no, nos falta alguien que ponga orden en defensa y los charrúas son muy buenos en eso. Sí, digo, un defensa como Diego Godín, por ejemplo, bueno, que ahorita está en el Inter, pero un tipo de esas características. ¿Sabes quién? Un José María Jiménez. Ándale. Porque José María Jiménez es un clon de Godín, o sea, es el clon joven de Godín. Aparte, digo, aprendió. Aparte, ¿qué cosas no le habría aprendido todos los años que jugó en el Atlético junto con él? Todavía sigue Jiménez jugando en el Atlético. O sea, a un jugador de ese tipo. En fin. Pues bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. No sin antes de recomendar que si quieren escuchar cosas de anime y chismes del espectáculo y que no sea ventaneando, sigan a Mebucas FC. Sí, y aparte, bueno, pues
ahorita que estamos en plena cuarentena, también dense una vuelta por el futbolito. Estaremos publicando contenido nuevo para ustedes, porque sí, la verdad es que ahorita que estamos en cuarentena todos, que no salimos de nuestras casas, pues sí, estamos un poquito desesperados. Y cuídense, sobre todo, cuídense mucho. Quédense en casa. Quédense en casa. Como la canción quédate en tu puta casa, quédate. Faltaba el momento musical, ya lo di. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.